¿Qué significa el deseo de Dios? Primero, que el hombre está dirigido hacia Dios. Esta idea es clave. ¿Qué quiere decir que el hombre esté dirigido hacia Dios? Que en el corazón de cada persona, Dios nos ha creado, primero, Él, y segundo, nos ha creado para Él. Dios nos ha creado y nos ha creado para Él. ¿Eso qué significa? Nacemos o partimos de Dios y nuestro destino es volver a Dios. Es como tú salir de la mano de Dios, de las entrañas de Dios, y el destino va a ser volver nuevamente a las entrañas de Dios. Es todo un camino cíclico que el ser humano hace, es decir, cíclico no porque se repite, sino cíclico es porque vuelve a su inicio. Partimos de Dios, volvemos a Dios. ¿Y cómo comprendemos que está ese deseo del hombre dirigido hacia Dios? Porque algunos de pronto se preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos con los que creen en, no sé, en las energías? ¿Y cómo así con los que son ateos? Bueno, hay que decirle una cosa. Uno puede partir de una idea muy clara. El hombre anda en búsqueda de la verdad y de la felicidad. Aquí lo escribimos como la dicha, pero podemos escribirlo mejor como la felicidad. El bien tal vez más grande que puede tener la persona es la felicidad. Y la felicidad se encuentra de la mano de la verdad. Porque estamos diseñados para buscar la verdad, para dar razones, para comprender la existencia. Entonces, intrínsecamente en cada persona hay una búsqueda de la verdad. Tú la puedes buscar, no sé, a través de los medios científicos, a través de la biología, a través de la observación de los planetas, a través de las observaciones psicológicas, sociales. Estamos buscando la verdad. Y esa verdad está encaminada a la felicidad. Aristóteles, un filósofo de la antigüedad, griego clásico que le llamamos, él decía que el bien más grandioso que puede tener una persona se llama la felicidad. ¿Por qué la felicidad?, decía él. Y la respuesta es muy sencilla, porque es el bien que no te remite a buscar otro bien. Ejemplo, ¿tú crees que el más grandioso bien o el más grande bien que puede tener una persona es el dinero? Bueno, entonces tú buscas tus riquezas, buscas el dinero, pero ese bien te va a remitir a buscar otras cosas, es decir, a querer adquirir cosas, a querer comprar cosas, a querer estar en el poder. El dinero te remite a otras cosas. Otros dirán, no sé, la felicidad está en la comida. Bueno, tú comes y terminas de comer y necesitas volver a comer. Y se te pasó el hambre, la llenura ya, y necesitas volverlo a hacer. Entonces, haciendo un análisis de muchos de los bienes que pueda tener el ser humano, el bien más grande que puede tener cualquier persona se llama la felicidad. Porque con la felicidad tú no vas a buscar más cosas. Ahora, eso era un filósofo griego clásico de la época antigua. Pasemos esta idea a nuestra línea cristiana. Nosotros los cristianos, y eso nos lo explicaron muy bien los padres de la iglesia y también Santo Tomás de Aquino, nosotros los cristianos encontramos la felicidad en Dios. Se llama en la visión beatífica.
o en la visión de los bienaventurados, es decir, en contemplar a Dios. Y cuando yo contemplo, pues adquiero aquello que estoy contemplando. Entonces, para nosotros los cristianos, la felicidad, el bien más grande, lo encontramos en la contemplación de Dios, es decir, en Dios. Por eso es que se dice que la gloria de los santos, la gloria de los bienaventurados, es poder contemplar a Dios eternamente. Es la felicidad absoluta. Miremos la diapositiva. El hombre busca la felicidad. Es el bien más grandioso. Pero, ¿cómo busca la felicidad? Buscando la verdad. Ambos van de la mano, ¿sí? Y todos andamos en búsqueda de la verdad, intrínsecamente. Nosotros no andamos en búsqueda de la mentira. Nadie anda en búsqueda de que le digan mentiras. Nadie anda en búsqueda de encontrar lo falso, de encontrar lo que no es. No, sino andamos en búsqueda de encontrar lo que sí es. Y piénsate tú en tu carrera, en tus cosas, ¿cómo andas buscando la verdad? Buscando que te digan la verdad. Buscando encontrar aquello que es y poderlo comprender como es, ¿sí? La verdad de las cosas. Y nosotros, los cristianos, tenemos que decir que nosotros la verdad, en mayúscula, como se las acabo de escribir, es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Listo? Eso es parte del deseo de todo ser humano. Ahora bien, el catecismo nos dice una cosa muy valiosa. La dignidad humana consiste en la comunión con Dios. La mayor dignidad que pueda tener un ser humano está en la vocación de esa comunión con Dios. Y cuando se dice comunión es esa cercanía. Y empezamos a entender cómo el hombre empieza a ser capaz de Dios. Y cómo el acercarte a Dios no va en contra de tu dignidad humana. ¿Por qué? Porque si de Dios has salido, si de Dios has sido creado, ¿sí? Volver a Dios va a ser volver a tu originalidad, volver a lo que eres, volver a lo valioso que tú eres o valiosa que eres, es decir, a tu dignidad. Muchas veces pensamos, o muchas personas piensan, que la fe opaca a las personas, las aliena, las hace extrañas, les quita, les disminuye. ¿Por qué? Porque como que tú te sometes a un Dios extraño que te pone reglas morales, que te pone un montón de reglas ahí, que te condiciona, que no te deja vivir la vida y disfrutarla. Y que eso va en contra de tu dignidad. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo desde la línea de la fe. Si hemos sido creados por Dios, pues Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Es decir, Dios sabe aquellas cosas que nos convienen y que nos llevan a esa felicidad. Eso no es ir en contra de la dignidad, sino, por el contrario, exaltar o ensalzar la dignidad que tú tienes como ser humano. Por eso hay algunas ideas, ¿sí?, que se basan en diferentes posturas que tiene la sociedad o posturas filosóficas que no van en favor del hombre, sino que como que lo deshumanizan, como que lo maltratan, le maltratan su esencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero es muy real y muy cercano, o muy actual más bien. Ejemplo, con esta filosofía, con estas teorías del gender, del género, una persona se transforma en otra que no es. Porque te dice, tú eres como te sientes y tú puedes cambiarte porque tú eres una construcción social. Tu naturaleza, tu sexo es simplemente una construcción social. Entonces tú lo puedes cambiar. Alto ahí. No hay una comprensión profunda de la dignidad como mujer, de la dignidad como hombre. Y ahí va el deterioro de la dignidad humana. Ejemplo, otro tipo de posturas.
posturas de tipo, no sé, económico, que te ven a ti como un piñón o un engranaje de una gran cadena de producción. O sea, tú no eres un ser humano, no, tú eres parte de un eslabón que me ayuda a mover la economía. Momento ahí, ¿dónde está tu dignidad como ser humano? El hecho de ser humano. Otro ejemplo sencillo, posturas de tipo fascistas totalitaristas, donde las ideas del otro no caben, solamente cabe la idea de quien está en el poder, totalitarismo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Eso lleva o ha llevado a la humanidad a tener visiones de cómo hay ciertas razas superiores a otras. La dignidad de unos por encima de otros. Nada, el ser humano tiene una dignidad por ser humano. Y la dignidad de ser humano es grandiosa y es respetada completamente. Entonces, volvamos aquí. El acercarte a Dios no desfigura tu dignidad, no la disminuye. El acercarte a Dios ayuda a que tú reconozcas tu dignidad como ser humano y después también como creyente. Otro punto de ese deseo de Dios que está inscrito en los seres humanos es este: el hombre es un ser religioso. ¿Cómo se explica eso, que el hombre es un ser religioso, si hay tantas creencias, hay tantas religiones? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir lo siguiente: en la historia de la humanidad, voy a leerlo, puntual. En la historia de la humanidad, de múltiples maneras, hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, diferentes tipos de creencias, y de sus comportamientos religiosos. ¿Qué es un comportamiento religioso? Una oración, un sacrificio, un culto, una meditación, diferentes formas de expresión. A pesar de estas ambigüedades que puedan tener las diferentes expresiones, estas expresiones son expresiones de tipo universal. Y por eso es que se puede considerar al ser humano un ser religioso. De pronto algunos tendrán una pregunta: bueno, ¿y qué podemos pensar de los ateos? Bueno, pues digamos que sus posturas, sus comportamientos, lo que han hecho es, pues, en muchos casos, cuando son científicos, poner el conocimiento científico como aquel que te lleva a comprender esta verdad, la verdad de las cosas, y el que te va a traer la felicidad. Sin embargo, de diferentes formas nosotros expresamos una creencia en algo que nos supera, en algo externo a nosotros, en algo trascendente. Muchos nosotros le llamamos Dios, otros le llaman la naturaleza, otros le llaman el espacio, la creación, pero es algo que nos supera, que supera al ser humano. El ser humano, cuando se mira a sí mismo, mira lo limitado que es. Son los limitantes en el tiempo, porque no somos eternos, nuestros limitantes de movilidad, nuestras limitantes en la fuerza, etcétera, etcétera. Y cuando comprendemos nuestras limitantes, empezamos a ver que hay algo externo que nos supera. El planeta nos supera, la vida del planeta creo que va en 5.000 millones, del planeta Tierra, 5.000 millones de años. Y un ser humano en promedio, ¿cuánto puede vivir? ¿Cuántos millones de años lleva la humanidad sobre la Tierra? Y el planeta ya lleva 5.000 millones de años, parece ser que un poco más. Entonces, nosotros, si nos comparamos con lo externo, nosotros nos podemos ver muy chiquitos, muy pequeños, muy limitados, como una pequeña sombra, algo fugaz.
Entonces, claro, al poder buscar o al querer buscar aquello trascendente, pues hay diferentes formas de expresarse. Y en este caso, para quienes tenemos alguna creencia, bueno, lo expresamos con comportamientos religiosos. Por eso podemos decir que el hombre es un ser religioso. Y nosotros ya cristianamente entendemos que eso, en el fondo, es un deseo de Dios que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, en el interior. Allá en el fondo, cuando digo el corazón, no me refiero a la parte biológica del cuerpo humano, no. El que bombea sangre, no estoy hablando de eso, me refiero al interior, a lo más íntimo de la persona. Allá hay un deseo, y un deseo en el fondo de aquello que nos trasciende, que le llamamos Dios. Esta unión, esto que nos lleva hacia Dios, esa búsqueda de la verdad, de la felicidad, ese comprender de que hay alguien que me supera, ¿sí?, puede estar en peligro. Esta unión puede ser olvidada, puede ser desconocida, puede ser rechazada. ¿Por qué? Hay muchas causas, pero la primera es por la libertad. El ser humano es libre para escoger, libre para rechazar, libre para recibir, libre para rechazar. Y entonces, entre los muchos factores que podemos decir de uso de la libertad, bueno, puede ser que una rebelión contra las cosas del mundo, puede ser que haya una ignorancia, puede ser que hay una apatía, una diferencia a todo lo que sea un sentimiento religioso, afanes por las riquezas, por el mundo, por la investigación. También puede ser que nosotros rechazamos ese deseo de Dios, pues por los malos ejemplos de muchos creyentes. Estamos en una época de muchos escándalos, entonces eso también puede que nos opaque la fe. Rechazamos esto que tenemos en el interior, lo negamos. Nosotros podemos también sustentar nuestras creencias también, pues, por filosofías adversas a lo religioso. Hay filosofías muy duras, muy hostiles contra todo lo que sea lo religioso. Posturas muy fuertes. Y bueno, y en última también dice el catecismo, pues también nosotros rechazamos ese deseo de Dios, pues por el pecado. El pecado me aleja de Dios. ¿Por qué? Sencillísimo, el ejemplo de Adán y Eva. No coman de ese fruto, comieron del fruto. Cuando llegó Dios se escondieron. Cuando hicieron lo que Dios no quería, pues no tenían cara para ponerle Dios, entonces fueron y se escondieron. Así pasa con el pecado. Pecas y bueno, te escondes, te sientes mal con Dios. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al deseo? Que esta búsqueda de Dios, de esa verdad, de esa felicidad, que me causa esa felicidad absoluta, esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia. No estamos aniquilando la inteligencia. Exige la rectitud de voluntad, un corazón recto. Y también el testimonio de otros que le enseñen a las personas a buscar a Dios.